Buenos días a todos. Mi nombre es Jairo Gómez. Soy gerente de mercadeo para Latinoamérica. Y bienvenidos a nuestro webinar Gestión de Contratos. Muchas gracias por estar con nosotros y los dejo con Carlos Pinzón, que es nuestro especialista. Él tiene más de 10 años de experiencia en Highland, en el mercado latinoamericano, y más de 20 en todos los temas de Content Management. Entonces, bienvenidos. Gracias, Jairo, y muy buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por dedicar este espacio de sus apretadas agendas y dedicarnos un poco de tiempo para poder ver esta solución, estas nuevas creaciones que está trabajando Highland en pro de ayudar a nuestros clientes a que sean más eficientes, a que tengan más herramientas para la automatización de sus procesos. Entonces, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. El título que tiene, la solución replicable de gestión de contratos. Optimice el ciclo de vida de los contratos, simplificando cada paso del proceso. Como comentaba Jairo, Carlos Pinzón, su servidor, y estoy dedicado para trabajar en el área de Latinoamérica, en el área de ventas. Y bueno, vamos a dar inicio. Tenemos bastante tema. Al final del webinar vamos a dejar un espacio para las preguntas. Conmigo me acompaña Pilar Bernal, que me está asistiendo. Entonces, gracias Pilar por estar aquí acompañándonos. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, aquí les traemos este tema nuevamente con Carlos Pinzón y bienvenidos. Esperamos les guste y sea de su total agrado. Gracias, Pilar. Bueno, entonces, la agenda que tenemos para el día de hoy es, vamos a hacer una visión general de la solución, que incluye la solución, un vistazo de la solución, cómo la vemos, algunos aspectos comerciales para entender cómo funciona esta parte y por último vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Entonces empecemos con la visión general de la solución y básicamente los diferentes enfoques de soluciones que nosotros encontramos en el mercado puede ser de tres tipos, ¿no? El primer tipo que podemos encontrar es que encontramos soluciones donde solamente son un repositorio, donde guardamos los contratos, guardamos los documentos anexos a los contratos y se tiene ahí, simplemente lo que permite es hacer búsquedas, si acaso, de esos documentos, pero no interactuamos nada con el proceso general de llevar un contrato como tal. Otro tipo de soluciones que encontramos en el mercado es algo más intermedio, donde ya encontramos algunas acciones de workflow, de flujo de trabajo, donde podemos enrutar algunos documentos dentro de ese para tener algunas aprobaciones, y pues es algo intermedio, pero no se tiene todo el proceso, digamos, de ciclo de vida del contrato. Por último, y es la propuesta que estamos queriendo ofrecer en el día de hoy, es tener un proceso complejo con una solución total, donde se maneje todo el ciclo de vida del contrato en nuestras organizaciones. Y para eso vamos a utilizar nuestra solución desarrollada y diseñada a raíz o con base en lo que es OnBase. Ustedes conocen, o los que no conocen, OnBase es una plataforma que nos permite crear este tipo de soluciones a nivel de casos, como es este caso de contratos, y poder manejar toda la información, tanto de los documentos relacionados, como los documentos o la información no estructurada, que son todas esas notas, todos esos correos electrónicos de aprobación, toda esa revisión de los documentos cuando el proveedor nos envía de regreso con algunas notas, tener toda esa trazabilidad para al final llevar un ciclo total del contrato. Esa es la propuesta que estamos haciendo nosotros a nivel de solución. Y entonces viene la pregunta, como decía el título del webinar, ¿no? Una solución replicable. Y una solución replicable de gestión de contratos, ¿qué significa para nosotros o a qué se refiere con eso o en qué nos beneficia a nosotros como clientes para esto? Pues bueno, la idea de tener estas soluciones de implementación, estas soluciones de contratos a nivel de como una réplica es que queremos maximizar el tiempo de implementación. Entonces, en el espectro de las implementaciones, cuando nosotros hacemos una solución, hay dos rangos básicos. El primero es crearla desde cero, ¿no? Entonces, si en nuestra organización nosotros tenemos nuestra solución y
tenemos que tener todos los compromisos de consultoría de un área de servicios profesionales donde va un consultor, levanta toda esta información, hace ese discovery o ese levantamiento de información, se invierte una cantidad de tiempo, se aprueba ese tipo de necesidades o requerimientos que tiene el cliente y se arma un modelo para empezar a implementar. Ese tipo de approach, que es el que utilizamos generalmente con OnBase, porque OnBase, para los que no lo saben, esa plataforma trabaja de manera modular, donde yo puedo, como un juego de Lego, colocar diferentes piezas. Así trabaja OnBase con módulos, más de 350 módulos, que nos va a permitir cumplir todas las necesidades. Pero hay que hacer todo ese levantamiento. Y eso es lo que significa empezar desde cero, hacer todo ese levantamiento, y a nivel de implementación, pues esto nos va a llevar varios meses para crear una solución como tal. Al pensar en esto, nosotros hemos trabajado en crear estas soluciones que se pueden replicar, porque lo que queremos llegar a hacer es que si la solución ya está, digamos, desarrollada, diseñada, de tal forma que ya está lista para usar, que solamente necesitamos mapear esas necesidades que ustedes tienen en sus contratos y colocarlas en la solución porque ya está preconfigurada. Lo único que tenemos que hacer es levantar esos procesos básicos y colocarlos en la solución. Esa es la apuesta, y a la final lo que hacemos es que acortamos ese tiempo de implementación, cubriendo las necesidades más generales y más amplias dentro de lo que es la gestión de contratos. De tal forma que el beneficio que ustedes pueden tener, y lo vamos a hablar más adelante, es que al tener menos tiempo de implementación, pues tenemos menos tiempo de servicios profesionales como tal, y nuestro retorno de inversión también va a ser bastante más rápido. Vamos a poder recibir y vamos a poder utilizar la herramienta lo antes posible. Entonces, por eso hemos creado este nuevo concepto en Highland de soluciones replicables, soluciones que podemos colocar de tal manera que ya están preconfiguradas y solamente seteamos o mapeamos esas necesidades que tiene el cliente en sus contratos para que la solución sea más rápida y se lleve en la vida real, en tiempo real, pues de tal manera que la puedan usar los usuarios. ¿Cuál es la filosofía en la creación de esta solución? Para poder hacer este tipo de soluciones replicables tenemos que tener un espectro que nos ha llevado a Highland, desde el área de servicios profesionales, en desarrollar muchas de estas soluciones y nos ha dado bastantes pautas para poder trabajarlas y crear este esquema. La filosofía viene en que nosotros, de acuerdo a estas soluciones que hemos implementado en el pasado de contratos, hemos identificado este ciclo de vida que tiene el contrato, donde estos pasos, donde la solicitud del contrato siempre arranca, y nosotros podemos, perdón un segundo aquí, tengo aquí un, ok, donde nosotros podemos básicamente trabajar cada uno de estos pasos dentro del ciclo de vida que tiene el contrato, donde tenemos una solicitud, donde tenemos una autorización, una negociación y colaboración con el, vamos a decir, con un proveedor, donde nosotros mandamos las cláusulas, el proveedor nos dice sí o no, o viceversa. Tenemos una parte de revisión y aprobación de lo que nos ha mandado el proveedor. Luego tenemos la parte de ejecución de ese contrato, los cumplimientos de términos de esas cláusulas que hemos negociado con el proveedor, la caducidad y renovación del contrato. Todo eso hace parte del ciclo de vida, modificaciones o enmiendas que se hacen para ese contrato, y nuevamente vuelve el ciclo. Entonces, con base en este ciclo de vida de contrato es que hemos diseñado la solución de tal manera que pueda cubrir todas las necesidades de los contratos o la más amplia gama de contratos que tenemos en las organizaciones, en los diferentes departamentos o áreas que tiene cada organización. Y vamos a colocar un ejemplo, en este caso, una primera necesidad que es en recursos humanos, un empleado nuevo. Para un empleado nuevo, básicamente, en el ciclo de vida del contrato solamente necesitamos la autorización del área o el departamento que va a hacer la contratación. No hay necesidad de negociar, ya hay unos salarios que se van a dar preestablecidos, que se van a dar. Se requiere la revisión y aprobación después de hacer la entrevista y luego la ejecución. Es un contrato a término indefinido, básicamente no hay que renovación ni enmiendas, a menos de que la persona pues se mueva o se retire de la compañía. Entonces, solamente estos 4 etapas son las que vamos a utilizar en este caso para este tipo de contrato. Miremos otro tipo de contrato, en este caso un acuerdo de confidencialidad para el área de ventas, donde nosotros ya tenemos lo que llamamos aquí en los Estados Unidos un NDA, un Non-Disclosure Agreement, donde nosotros ya tenemos
un formato preestablecido, simplemente lo que necesitamos es la aprobación y revisión de ese documento. Y estos son los pasos que necesitaríamos para ese caso. Otro ejemplo que podríamos ver es un acuerdo con un proveedor para el departamento legal. Y bueno, aquí ya cuando hablamos de un acuerdo con un proveedor necesitamos primero la autorización de lo que queremos trabajar con ese proveedor, luego la negociación y colaboración con ese proveedor, donde vamos a mandar unas pautas de acuerdo al acuerdo comercial que queramos establecer con ellos, y ellos nos van a devolver algunas cosas sí, algunas cosas no. Luego tiene la revisión y aprobación del área legal o del área que compete en este caso, la ejecución. Luego se va a la caducidad de renovación, y ahí es donde vamos a ver nosotros si queremos renovar con este proveedor en este caso, o si se va a hacer la renovación, se van a crear algunas modificaciones o enmiendas en el contrato y vuelve el proceso. Entonces, como ustedes se dan cuenta, dependiendo de las características que tenga el contrato, podemos aplicarlas a este ciclo de vida. Es un ciclo de vida bastante general y la solución está diseñada con base en este esquema. Con esto, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos proporcionar a las organizaciones, a sus organizaciones, una solución potente y específica que a la vez es rápida de implementar y fácil de configurar. Simplemente va a permitir a nuestros clientes llegar a la línea de partida de inmediato con la instalación preconfigurada. Ese es el valor agregado que estamos ofreciendo en este momento. ¿Qué incluye la solución? Y en esto vamos a hablar de los tipos de documentos a nivel genérico que podemos tener. Y tenemos el acuerdo o contrato como tal. Tenemos la correspondencia de acuerdo y hace referencia a todos los correos electrónicos que nosotros estemos trabajando internamente con los diferentes departamentos, van a estar ahí anexados porque hacen parte de ese ciclo de vida, de esas negociaciones, de esas autorizaciones que tenemos nosotros. La correspondencia del acuerdo o del contrato a nivel de salida, y son todos esos correos externos que nosotros estamos intercambiando con nuestros proveedores en la parte de negociación. Toda esa información que es súper valiosa para efectos de trazabilidad y para pensar más adelante si vamos a hacer una renovación y cómo fue el proceso de negociación, pues nos va a permitir a todos tener esa claridad, ¿no? Esa trazabilidad. Todos los documentos de soporte del acuerdo, como por ejemplo cláusulas, como por ejemplo si tenemos que hacer una enmienda, porque hay una legislación que nos dice que tenemos que cumplir con cierta norma y para ese contrato hay que adicionarla, pues toda esa información la podemos ir colocando en ese proceso del contrato que estamos trabajando para que quede toda esa información detallada. En el momento que la necesitemos, la consultemos, pues la vamos a poder ver ahí. Y también va a tener la parte de recordatorio del acuerdo, es cuando el contrato esté por vencerse, pues nos va a mandar a diferentes personas que estemos asignados para recordarnos de que ese contrato va a terminar y empecemos a hacer el proceso de renovación, si es el caso, o evaluar qué vamos a hacer con ese contrato porque ya llega su fecha de terminación. Esos son, en términos generales, los tipos de documentos incluidos muy generales, pero al final muy potentes porque es lo que nosotros utilizamos en los contratos. El proceso de contratación, ese ciclo de vida que nosotros vimos ahí en la imagen, básicamente lo vamos a resumir aquí, donde hay una solicitud interna, donde hay una revisión y clasificación de la solicitud. Y en este caso, básicamente lo que hacemos es, dependiendo de la configuración o de la definición del tipo de contrato y subcontrato, vamos a revisar las características o los requerimientos para poderlo asignar a una persona que se encargue de trabajar este contrato como tal. El borrador del contrato, o sea, tenemos, ustedes se van a dar cuenta que tenemos unas librerías, hemos creado una biblioteca o una librería de cláusulas, donde dependiendo de la configuración de este tipo de contrato, podemos determinar cuáles son las cláusulas que van y se va a armar automáticamente el contrato con un solo botón. Entonces vamos a poder generar ese borrador del contrato. Vamos a tener otra etapa que es la etapa de negociación, que obviamente es el va y viene de acuerdo a las cláusulas y a los acuerdos comerciales que podamos llegar con un proveedor, por ejemplo, o dependiendo del tipo de contrato. La firma, para que quede registrado toda esta parte de la firma. La activación del contrato como tal y empiece desde la fecha. Estamos apenas en el proceso de negociación, pero el contrato tiene que empezar el 1 de octubre. Entonces tenemos que tener esa fecha de activación correspondiente con todo el proceso anterior que llevamos. La caducidad, cuando se caduce la renovación del contrato, y al final la parte de archivado.
Y la parte de archivado prácticamente es el almacenamiento de este contrato que ya cumplió todo su ciclo y posiblemente no lo vamos a renovar, pero en 2 años este proveedor viene con unas condiciones bastante interesantes que nos va a permitir a todos revisar la información que tuvimos hace 2 años y la experiencia que tuvimos con ese proveedor para ver si volvemos a hacer una nueva negociación con ellos. Entonces, a nivel de proceso de contratación, estas son las etapas que vamos a poder ver en la herramienta o en la solución. Acciones del sistema. Hay muchas acciones del sistema, hay más de 30 acciones ya preconfiguradas que uno simplemente toma dependiendo de la necesidad que tenga. Ahí trasladar la solicitud hacia adelante, mover la solicitud hacia atrás, importar cláusulas automáticamente, generar el documento Word desde las cláusulas que tenemos en la biblioteca o en la librería, generar un documento Word desde una plantilla que nosotros tengamos preestablecida, también se puede hacer sin ningún inconveniente, generar el PDF, hacer firmas a través del PDF, con la opción que permite el PDF de poder firmar estos tipos de contrato, enviar el contrato a través de un correo electrónico y también tenemos funcionalidades para aquellos que no la conocen de ShareBase, de poder compartir este contrato que estamos en el proceso de negociación con ShareBase. ShareBase es uno de nuestros productos estrellas a nivel de cloud, de nube, donde nosotros podemos utilizar y exportar o mandar estos documentos y la persona o el proveedor simplemente puede entrar a ShareBase, ver el documento, hacer las modificaciones e inmediatamente nos llega a nosotros. Todo eso está totalmente integrado con nosotros. ShareBase es una herramienta de compartir electrónicamente los documentos o los contenidos que nosotros tengamos, no solamente documentos de archivos, sino de audio, video. Entonces, lo tenemos integrado para tener esa facilidad y darle esa facilidad a los usuarios de que simplemente entran ahí a ShareBase y hacen las modificaciones, vuelven y lo importan y nosotros ya tenemos ese contrato modificado para revisión. Funcionalidades incorporadas que va a tener en este ciclo de vida de contrato que nosotros hemos trabajado y que nos hemos basado para el diseño de esta solución. Pues tenemos un panel de administración y un panel de administración básicamente en este caso es la herramienta que nos permite configurar las necesidades que tiene el cliente. Entonces es un panel de administración bastante didáctico donde nos va, y lo vamos a ver más adelante, definimos el tipo de contrato, el tipo de subcontrato, las diferentes etapas que incluyen dependiendo de este ciclo de vida, las acciones que nos van a permitir cumplir cada etapa de estas, los pasos, las tareas. Entonces es bastante didáctico. Solamente un superusuario, la recomendación va a tener acceso a este tipo de panel de administración. Con esto, ¿qué queremos también hacer? Con esto queremos darle esa independencia a ustedes, nuestros clientes, de que puedan ustedes mismos configurar sus contratos con el tiempo. Vamos a decir, han instalado la solución, ya funciona y llegan unos 3 o 4 tipos de contratos, a ver un nuevo departamento, al departamento de ingeniería necesitamos hacer algunos tipos de acuerdos con otras compañías. Son contratos que no estaban. Ustedes van a tener la capacidad de, sin tener que accesar a alguien del grupo de tecnología de sistemas o de TI, pero ustedes lo pueden hacer. No necesitan ser unos ingenieros de sistemas para poder configurar un contrato y dependiendo de las necesidades que ustedes tienen. Entonces, esa también es otra de la idea de tener ese tipo de soluciones, darle la independencia a ustedes, nuestros clientes, de que puedan manejar la solución sin tener esa dependencia de un área de tecnología de la información o de sistemas o de nosotros como fabricantes del producto. Flujos de procesos configurables, totalmente configurables, dependiendo en la etapa de autorización, por ejemplo, en la etapa de autorización, yo necesito hacer la autorización de un vicepresidente, de un gerente senior. Yo puedo generar todos esos flujos para que tenga todas esas aprobaciones. Pueden ser en cascada o simplemente con la del vicepresidente es suficiente, ya no necesitaría la del gerente general, sino solamente la del vicepresidente. Entonces, puedo manejar esa flexibilidad con los flujos de procesos configurables. Hay revisiones de los documentos y básicamente la revisión de los documentos es cuando nosotros mandamos el contrato y nos lo devuelve el proveedor, por ejemplo, que estamos en el proceso de negociación. Tenemos dos revisiones, una que hicimos nosotros el original y otra que trabajó el proveedor, y podemos comparar y revisar. Entonces la herramienta nos permite guardar todo ese tipo de cambios en cada documento independiente para que después nosotros podamos comparar. Nos va a servir para tener esa trazabilidad y para ver cuáles fueron los cambios que se han realizado. Notificaciones por correo electrónico, es un proceso de aprobación bastante flexible, yo lo puedo modificar.
No quiere decir que yo configure la solución para un contrato, vamos a decir, de un proveedor específico y cambiaron las condiciones y yo puedo entrar y cambiar ese proceso de tal manera con el panel de administración sin afectar de ahí en adelante la situación. Tenemos integración con DocuSign, aquellos que les necesitan o requieren tener un certificado digital, lo podemos trabajar con DocuSign. Tenemos integración con ShareBase, que fue la herramienta de compartir por la nube que tenemos nosotros, que les estaba comentando anteriormente. Tenemos informes ya preconfigurados, listos para usar. Más de 40 informes listos ya para que ustedes los puedan revisar. Simplemente dan clic en una opción y ya tienen los reportes totalmente. Búsquedas avanzadas del usuario. Tenemos búsquedas personalizadas que ya ustedes las pueden utilizar. Ya están configuradas. Podemos adicionar todas las notas, toda esa información que se requiere a nivel de notas y que ustedes necesitan colocar porque hacen parte del proceso del contrato en la aprobación o en la renovación, y ustedes necesitan colocar esas notas para que la próxima persona que esté revisando eso tenga esa información, y esa información que es no estructurada, es información que apareció dependiendo porque supimos de alguna razón a nivel comercial que puede influenciar ese contrato, entonces la podemos colocar ahí. Tiene un conjunto de herramientas a nivel de la biblioteca de cláusulas. La biblioteca de cláusulas o la librería de cláusulas nosotros la hemos colocado de tal manera que podamos darle un proceso de aprobación a esas cláusulas y podamos identificar esas cláusulas si no están aprobadas o si esas cláusulas además afectan algún revenue, algún ingreso de la compañía o las ventas como tal. Si esas cláusulas van a afectar la operación, también tenemos identificado ese tipo de cláusulas. Entonces, tenemos muchas herramientas que nos van a ayudar a manejar esa biblioteca de cláusulas de una manera bien organizada, como siempre es la idea de hacerlo con un Base. Hablemos un poquito entonces de cómo es la estructura, cómo a nivel lógico creamos todo vamos a decir, este proceso de contrato cuando se nos presente la necesidad. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es definir un tipo de contrato y puede ser tan genérico como el área de recursos humanos o el departamento de ingeniería. Ahí está segmentado la parte macro de lo que van a estar todos los contratos. A nivel de tipo de subcontrato, definimos un tipo de subcontrato, decimos recursos humanos, un contrato de empleado a término indefinido. Ese es el otro. Luego las diferentes etapas, y esto hace referencia al ciclo de vida que les mostré anteriormente, donde están las diferentes, y seleccionamos las diferentes etapas dentro que pueden tomar este tipo de contrato. Ahí seleccionamos la que necesitamos. Luego tenemos los pasos, que son todos los progresos que nos van a permitir cumplir con la etapa. Por último, tenemos las acciones que van a ayudar a que ese paso se pueda realizar. Vamos a decir, en el caso de la etapa, vamos a decir que es la parte de firma, la firma de aprobación, y en el paso vamos a decir que tenemos tres firmas que se requieren de tres personas diferentes, del vicepresidente, de un gerente y del área legal. Y las acciones es que hasta que no esté la firma del vicepresidente, por ejemplo, no podemos continuar en la siguiente etapa. Entonces, podemos trabajar eso por medio de tareas que nosotros vamos asignando, y pues eso nos va a ayudar a ser mucho más organizados y definir el proceso tal como lo necesitamos que se ejecute en este contrato. Bueno. Con todo esto que les he dicho, yo sé que es bastante información, pero estamos tratando de hacerlo más simple para que entendamos el concepto. Y vamos a ver un poquito ahora lo que es la herramienta como tal. La herramienta como tal, vamos a mostrar unos pantallazos, y para aquellos que no lo conocen, nosotros tenemos una interfase que la llamamos el cliente Unity, y quiero arrancar con esta interfase. Pero antes de arrancar con la interfase, todo proceso de contrato debe arrancar por una solicitud de contrato. La solución tiene preconfigurada esta que ustedes ven acá. Es una solución, un formulario, le llamamos un formulario electrónico, muy sencillo, muy básico que ustedes ven ahí. Obviamente este formulario se puede cambiar dependiendo de las necesidades, se le puede colocar los logotipos de la compañía, los requerimientos, puede ser dinámico de tal manera que si yo
selecciono un tipo de contrato, por ejemplo, del Departamento de Recursos Humanos y un subcontrato del área de empleado indefinido, por ejemplo, dinámicamente me puede cambiar los valores de tal manera que me va a pedir la información solamente que necesito para ese tipo de contrato y subcontrato. Entonces todo comienza con esto, todo comienza con una solicitud de contrato. La herramienta, como les cuento, la solución trae por defecto. Entonces, pero como les cuento, se puede cambiar, se puede modificar sin ningún inconveniente. Se puede colocar en la intranet o también se puede colocar desde la web para que usuarios internos o externos de la organización puedan hacer la solicitud de estos contratos. Ahora, hablemos de la interfaz intuitiva y fácil de usar, que es nuestro cliente Unity. Para que no lo conocen, tiene el look and feel de Microsoft, de Windows, y básicamente en este slide, en esta diapositiva, yo lo que quiero mostrar es que tenemos algo que se llama la página personal, donde yo coloco una serie de cajas con lo relevante. En este caso, voy a decir que soy el administrador de esta solución, donde yo coloco exactamente y defino por colores y por títulos lo que yo quiero ver en la solución o en la herramienta como tal. En este caso, ustedes ven aquí la solicitud de contratos, tableros de control, pero también van a darse cuenta que hay algunos que están en rojo, que significan para mí que son importantes. Esa parte visual que me dice que tengo que estar revisando eso. Entonces aquí, por ejemplo, contratos a la espera de mi aprobación, y en la parte inferior ustedes van a ver unos números. Hace referencia a que hay 6 contratos que están esperando aprobación de mi parte. En el caso de mis contratos, tengo aquí 43 contratos. Lo tengo en amarillo, no es tan crítico, pero por ejemplo los contratos vencidos, me está diciendo que tengo un solo contrato, pero que lo tengo en rojo porque es bastante interesante. Entonces, como administrador, y no solamente como administrador, dependiendo del rol que tenga cada persona en la organización, puede generar esta página personal con los accesos directos, de tal manera que simplemente le hace clic en alguno de estos y entra esa información sin tener que moverse por otra parte. Entonces, esto lo que nos permite es esa parte intuitiva y fácil de usar que permite la herramienta. Miremos ahora sí cómo se ve un contrato. Básicamente, ustedes están viendo aquí el detalle de un contrato, el ciclo del contrato. Lo hemos hecho de tal manera que es visual, que le va a permitir a usted entender cuántas etapas tiene este contrato. Lo hemos colocado en la parte superior. Aquí ustedes ven estas imágenes donde está la revisión, el borrador, la negociación. Se encuentra en verde porque se encuentra al día. Está con las fechas estipuladas en las etapas y por eso se encuentra en verde. Podría estar en otro color que puede ser como un rojo, un fucsia, que indica que estamos atrasados en alguna de las tareas. Entonces ustedes ven aquí lo didáctico que es. Se va estampillando, se va colocando una estampilla o un stamp que llamamos acá de cuándo se ejecutó la tarea. La fecha, quién lo creó, el número de contrato, el nombre, qué tipo de contrato es y información del proveedor, en este caso que es un vendor agreement, es para un proveedor. Lo otro que ustedes van a poder ver es información que ahorita la vamos a ver más al detalle, lo que encontramos aquí, pero quería mostrarles esta parte, lo visual y lo rápido que es. Si yo me veo un contrato diferente, por ejemplo, esto es un contrato de un acuerdo de información, un NDA que llamamos nosotros, solamente tiene 3 pasos y fácilmente ustedes lo pueden identificar. Hablemos un poquito entonces ahora de lo que es la información del contrato, ya haciendo y segmentando un poco estas pantallas. Ustedes van a ver a su mano izquierda toda la información del contrato, el tipo de contrato, el origen, la lista de contactos, quién es el administrador, quién va a ser responsable a nivel externo, toda la información a nivel externo, y nosotros podemos ingresar toda la información a la solución. Si ustedes tienen todos esos contactos de los proveedores o de las personas con las que quieren trabajar, hacer los contactos, las tienen en otra base de datos, fácilmente las podemos incluir en un base, en la solución, para que puedan ser automáticamente llenadas cuando nosotros colocamos el nombre del proveedor. Entonces ustedes ven aquí toda la información relevante a nivel de datos del contrato que estamos trabajando. Espacio de trabajo, van a encontrarlo aquí donde vamos a estar todas las tareas que estamos desarrollando, cuál es el tipo de tarea que se está trabajando, el estado de esta tarea,
la fecha, si hay una fecha de vencimiento establecida, quién lo completó y cuándo se finalizó. Las notas que se puedan generar y que se puedan adicionar, para este caso no hay ninguna nota, pero todas van a quedar aquí registradas, de tal manera que cuando yo abra un contrato de estos, tengo toda la información ahí, tengo los 360 grados de la información. Aquí en la parte inferior tienen la parte de lo que es los documentos, todos los documentos que han sido relacionados. Ustedes van a encontrar aquí que está la solicitud del contrato y el contrato como tal. Todos los correos electrónicos aquí a mano derecha van a estar registrados. En este caso no tenemos aquí ninguno registrados, pero van a quedar todos los registrados. Los internos y los externos que se han trabajado con la herramienta van a empezar a aparecer acá. Ok. A nivel de la biblioteca de cláusulas, si ustedes se dan cuenta, esta es la pantalla que nosotros teníamos. Antes nosotros estábamos en la parte de contrato, que era esta pestaña que estaba aquí. Ahora pasamos a todas las cláusulas. El contrato que estábamos viendo anteriormente tiene todas estas cláusulas. Y todas estas cláusulas han sido tomadas de la librería o de la biblioteca de cláusulas. Y cuando hemos definido el tipo de contrato, le hemos dicho que todas estas cláusulas deben de pertenecer de manera automática cuando se crea un tipo de contrato de este estilo. Entonces, todas estas cláusulas están aquí. Y ustedes pueden darse cuenta que está el número de referencia, el título de la cláusula, el impacto, si hay un impacto en los ingresos, en la parte de indemnificación, hay impacto en los ingresos, hay que indemnizar a alguien. Está la parte del tipo de contrato, el estado, si está válida, si está esperando por aprobación, si hay revisiones de las cláusulas se pueden cambiar. Yo les había comentado que la biblioteca de cláusulas como tal es un sistema ahí que está anexo a esto de gestión de contratos, que nos va a permitir a nosotros por algún momento cambiar esas cláusulas y mandarlas a aprobación para que el departamento legal o el departamento apropiado correspondiente de acuerdo a esa cláusula tenga la aprobación y le dé el visto bueno. Y la fecha de creación. Entonces tenemos toda esa información a nivel de lo que es el contrato. No solamente las tenemos segmentadas, sino que las podemos unificar y ellas compiladas me van a generar el documento en Word con el contrato. Si abrimos una de esas cláusulas, esta es la información que vamos a encontrar. Básicamente, el título de la cláusula y ustedes van a ver en la parte superior, ven algunas tareas de aprobar o rechazar, porque esta cláusula ha sido modificada y está en estado de espera por aprobación. Entonces ustedes ven en información general el título, la fecha de creación, si hay una fecha de vencimiento, el tipo de contrato, el tipo de subcontrato, el estado en que se encuentra en este caso que está esperando por aprobación, y ustedes lo ven aquí por las tareas que están aquí que me permite hacer. Pero además de eso me permiten aquí ver la descripción completa de lo que tiene la cláusula, el texto como tal de la cláusula y toda la historia de la cláusula. Cuándo fue la primera vez que se creó, el número de la revisión, esa ya tiene 2 revisiones, y quién y qué departamento o qué persona fue el que lo hizo, del departamento legal que lo haya aprobado. Entonces me permite tener ese control granular a nivel de lo que son las cláusulas como tal. Hablemos un poquito de los informes. La herramienta tiene más de 40 informes preconfigurados y eso es lo que nosotros llamamos, para los que conocen un poco de OnBase, esos filtros que nos permiten traer la información que necesitamos. Por ejemplo, ustedes van a ver aquí, tengo una sección que dice mis filtros y aquí solamente tengo mis contratos, pero yo pudiera, no necesito ser un experto, poder crear filtros diferentes a los que ya están preconfigurados, si es la necesidad que yo tengo. De los que ya están preconfigurados, ustedes van a encontrar aquí buscar un contrato, mostrar todos los contratos. Aquí algunos bastante importantes es contratos que se vencen en 30 días, 60 días, 90 días, contratos vencidos, mostrar los contratos archivados. En fin, dependiendo todo lo que ustedes ven aquí a nivel de contratos, a nivel de tareas, a nivel de bibliotecas, cláusulas contractuales, contactos internos, tenemos diferentes filtros o informes que nos va a permitir mostrar la información que tenemos nosotros o que necesitamos. Y ya están preconfigurados. Eso nos va a permitir hacer un acceso rápido de la elaboración de estos informes. Pero también tenemos esos informes que no solamente ya están preconfigurados, sino que nosotros necesitamos hacer búsquedas personalizadas.
Y para eso tenemos este, por ejemplo, donde dependiendo del tipo de información que nosotros conozcamos, podemos traer la información. En este caso colocamos el proveedor que se llama Daltec y nos trae todos los diferentes contratos que traen este nombre de proveedor. Entonces, este tipo de búsquedas personalizadas nos va a permitir hacer esto. Pero no solamente es traer y tener esos informes ahí, sino también la capacidad y la facilidad con solamente presionando un botón que dice aquí exportar a Excel, tomar toda esa información, esos reportes y llevarlos a una hoja de Excel para que nosotros los podamos depurar, podamos hacer algunas otras tareas que requiera la compañía, la organización, estadísticas, análisis. Lo podemos llevar a una hoja de Excel, solamente buscamos lo que necesitamos y le decimos exportar a Excel y sale tal cual como ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Entonces es bastante fácil poder exportar todo ese tipo de reportes y seguir haciendo esos análisis que necesitamos hacer. Y lo otro es que con este tipo de solución nosotros lo que tratamos y con la idea de OnBase es que la información usted la tenga en el momento que la necesita, no tenga que devolverse e irme a otro lado. Yo hice la búsqueda de esta información y yo quiero ver inmediatamente este contrato, el 1213, simplemente le doy doble clic y me abre la pantalla con toda la información del contrato. Les comentaba que a veces aparece como en un color magenta, un color como fucsia. Básicamente este es un contrato que tiene términos de tiempo que no se han cumplido y por eso aparece en este tono. Pero me aparece toda la información del contrato, entonces simplemente dándole un clic sin tener que devolverme, irme a otro lado, puedo tener toda la información, los 360 grados de la información en ese momento, solamente dándole clic desde un informe que generé. Entonces esa es la facilidad y eso es lo que nos permite a nosotros ser un diferenciador con ese tipo de soluciones, con OnBase. A nivel de comparación, yo les había comentado anteriormente que la herramienta nos permite, y esto es una mezcla entre OnBase, obviamente porque guardamos las diferentes revisiones de los documentos o versiones de los documentos, y una funcionalidad que nos permite también manejar Microsoft Word. Y es que aquí en la parte, aquí estamos comparando un par de contratos que mandamos. Este que ustedes ven aquí en esta caja menor es a su mano derecha superior, es el original y este ha sido el modificado. Pero nos permite hacer la comparación de los dos y mostrarnos aquí a la izquierda cuál fue el texto que fue excluido en la última revisión. Y aquí ustedes se dan cuenta que este texto que aparece automáticamente lo hace la herramienta. Nos permite comparar estos contratos para darnos cuenta qué ha modificado el proveedor, en este caso que estamos haciendo la negociación, y poder determinar si eso afecta o no afecta. Sin tener que preguntarle qué fue lo que modificaste, ¿no? Yo visualmente lo puedo ver aquí y eso me va a ayudar a mí a tomar la decisión si lo apruebo o lo paso para el siguiente segmento dentro de la etapa del ciclo de vida del contrato. Algo adicional es toda la facilidad para aquellos que necesitan usar las firmas electrónicas con certificado o firma electrónica, poder hacerlo desde el PDF, poder crear este tipo de firma con el dedo o con un lápiz y poder hacer en PDF o utilizar algo más sofisticado, utilizar los certificados electrónicos. Tenemos integración nativa con DocuSign, que simplemente manda el documento. Para los que no han trabajado DocuSign, es una compañía externa que ayuda a emitir estos tipos de certificados y garantiza que el documento, una vez que ha sido firmado, no ha sido alterado y se puede manejar a través en contra de un repudio, o sea, lo garantiza que no va a haber repudio de ese tipo de documento porque garantiza eso. Entonces tenemos este tipo de integradas a la solución de DocuSign y también la parte de PDF como tal para poder hacer la firma. Entonces, ustedes se van dando cuenta que poco a poco cada elemento que vamos agregando y que les estamos mostrando va dando la dimensión de la capacidad y la potencia que tiene esta solución que ha sido ya preconfigurada. Hablemos de los tableros de control, los paneles de control que tenemos. Este que ustedes ven es uno que ya está predeterminado, ya está configurado. Se puede hacer algo totalmente diferente, sí, por supuesto. Esto es en tiempo real. Aquí, por ejemplo, tenemos estos estilo velocímetros,
donde nosotros podemos ver las cargas de trabajo que tienen estos tres administradores de contrato. Estas tres personas pueden ser administradores o pueden ser los responsables que están trabajando los contratos, donde podemos nosotros determinar y poder decir a nivel como administradores o como gerentes del área, poder determinar quién tiene más trabajo, quién tiene menos trabajo y poder asignar y balancear ese tipo de cargas de trabajo. A nivel de contrato, aquí por ejemplo tenemos los tipos de contratos, cuánto es el porcentaje que tiene cada tipo de contrato de los que tenemos definido en la solución. En fin, podemos tener muchísima información, podríamos tener, y esto es totalmente personalizable, podríamos tener mapas y tenemos diferentes regiones y en los mapas poder segmentando por colores esos contratos que están afectando a nivel de revenue también, podríamos colocarlo. O sea, estos tableros de control están totalmente abiertos y lo interesante es que nos trabajan en tiempo real la información que tenemos. Entonces, tenemos incluido también esta parte en la solución. Ese que están viendo ustedes es el que está predeterminado en la solución, pero pues como les cuento, podemos generar cualquier otro dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Hablemos ahora un poquito del panel de administración. El panel de administración, como les comentaba, es la herramienta que nos permite hacer la configuración después de que hemos hecho ese levantamiento del proceso de contratos, poderlo mapear en la solución. Entonces, como ustedes lo ven aquí, en esta tenemos tres tipos de contratos: HR, que es recursos humanos, NA, que es Not Exclusion Agreement, y el área de compras o de adquisiciones. Pero si yo selecciono cualquiera de esas, pues voy a tener la parte del tipo de subcontrato. En este caso me fui por el lado de adquisiciones, Procurement Agreement, y tengo un tipo de subcontrato que es el de vendor. Yo simplemente haciendo aquí en este más que ustedes ven en ver, le doy un clic y puedo adicionar cualquier otro tipo de subcontrato. Pero si yo tomo el de Vendor Agreement y le doy un clic para abrirlo, para que ustedes se den cuenta, me abre esta otra ventana, que es la parte de tipo del flujo del proceso, las etapas de las que hablábamos, ¿no? Y aquí están las diferentes etapas que yo he definido para cada uno de esos procesos. Algo bastante interesante y que hemos tenido en cuenta es que en nuestras organizaciones nosotros realmente tenemos dos aproximaciones para el manejo de contratos. Los contratos que nosotros hacemos firmar a las compañías que quieren trabajar con nosotros, esas son las que llamamos nosotros acuerdos internos, porque somos nosotros los que tenemos el control y al final nosotros somos los que decimos si queremos o no queremos estar con ese contrato. Y está la otra aproximación, que es cuando nosotros estamos del otro lado, como organización, pero también queremos llevar un control de esos contratos. Y esa es la parte de acuerdos para acuerdos externos. Entonces la herramienta me permite manejar los dos matices para tener un control, porque al final si nosotros estamos del lado interno, pues yo creo que es bastante claro para todos, pero del lado externo vamos a decir que nosotros nos pidieron que firmáramos un contrato, lo firmamos y hubieron unas condiciones que cambiaron y nosotros queremos saber que esas condiciones que cambiaron después de 1 año, 2 años, pueden ser desfavorables para nosotros. Entonces necesitaríamos, cuando llegue la parte de la negociación que nos haga la otra compañía, pues nosotros estar alertas y saber qué fue lo que pasó anteriormente para entrar en esa negociación. Entonces, la herramienta o la solución como tal me permite manejar estos dos matices, los contratos internos y los que están externos, los que no tenemos nosotros ese control. Entonces, y en ambos puedo definir las diferentes etapas de los documentos como tal. Bueno. Por último, si yo selecciono cualquiera de estos etapas que estábamos mencionando, me aparecen los diferentes pasos para cumplir esa etapa. En este caso, la parte de crear el borrador. Yo estoy esperando por el borrador dependiendo del área y estoy pidiendo una revisión de alguna excepción. Eso indica mi contrato. Entonces, puedo tener ese granular y yo puedo darle doble clic aquí y puedo ver algunas acciones que me lleven para poder cumplir esos pasos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es alta ingeniería para poder comprender y hacer esto. Ustedes podrían hacer estos cambios. Una vez que está el contrato, en vez de colocarlo aquí, ya no necesito esta sección, simplemente la remuevo, selecciono aquí y presiono aquí la X y ya se remueve. Entonces, es así de fácil.
Y esos contratos de ahí en adelante es que se van a empezar a modificar. Obviamente lo que ya estuvieron, los que ya entraron en el proceso, pues obviamente ya no se pueden hacer por efectos de trazabilidad y de control de auditoría. Bueno, en términos generales, quisiera mostrarles muchísimo más, hay mucho más que mostrarles, pero recuerden que tenemos el tiempo bastante limitado. En una hora, pues a mí me gustaría podría estar aquí hablando por horas con ustedes de esta maravilla de solución que hemos creado, pero hablemos un poquito ahora sí y entremos en materia aparte a nivel de los aspectos comerciales, cómo es que funciona este tipo de solución replicable en el cual yo puedo sacar ventaja y hacer una implementación bastante rápida. Pues miren, este tipo de solución de gestión de contratos se va a ofrecer con licencias estándar de la suite de OnBase, desde la versión 17 y 18. Estas licencias pues van a ser dependiendo de las necesidades que tiene el cliente. Para aquellos que no conocen, nosotros, así como les explicaba anteriormente, OnBase es como un juego de Lego donde yo voy colocando cada pieza. Dependiendo de cada pieza, pues básicamente puede ser un tipo de licencia que se utilice. Tenemos licencias que son a nivel de servidor y tenemos licencias que son a nivel de acceso por usuario. Entonces, la combinación de eso, dependiendo de las necesidades que tenga el cliente, pues va a dar la suma de las licencias que se requiere para poder instalar la solución. Hay unas licencias requeridas, por supuesto que tenemos unas licencias requeridas, y más adelante, si ustedes quieren hablar un poquito más del tema, pues contacten su account manager, su gerente de cuenta, perdón, o su distribuidor autorizado para hablar en detalle de eso. Pero hay gente que me puede decir, ¿sabes? Yo ya tengo OnBase, tendría que volver a comprar las licencias para utilizar esta solución y sacar beneficio. Pues miren, no necesariamente. Muchas de las licencias que tiene nuestra plataforma de OnBase como tal se pueden reutilizar. Y esto es lo que para ustedes que es muy interesante y atractivo, es que esto les va a dar a ustedes menos costos o menos, van a gastar menos dinero en poder colocar una solución como esta. Si ustedes ya tienen, por ejemplo, la solución de OnBase instalada, vamos a decir, en una solución de cuentas por pagar, por poner un ejemplo básico, pues casi el 50% de las licencias que están ahí son reutilizables y no tendrían que gastar en esas licencias, porque pues ya, como son licencias de servidor, aplican también para este tipo de solución. Tendríamos que tener en cuenta solamente las licencias de acceso por usuario y alguna que otra que de pronto no la tengan en la de cuentas por pagar, pero la solución les saldría mucho más económica. Entonces podemos reutilizar esas licencias que están ya instaladas, si las tienen ustedes. La estimación de instalación e implementación de un flujo de proceso de tipo de contrato se hace aproximadamente en un mes, con los servicios profesionales apropiados. En este caso los servicios pueden ser los de Highland como tal o los de su distribuidor autorizado, que lo pueden hacer. Esto sin tener una mayor personalización, sino simplemente qué solución ustedes la instalan y generan un contrato, vamos a decir el contrato más importante o el que sea más complejo, y en un mes ya lo están utilizando. Al nivel del detalle que les he mostrado y la capacidad que tiene, es bastante atractivo poder utilizar este tipo de solución en un mes. La solución se puede personalizar a necesidades específicas que tenga cada cliente. Sí se puede hacer, por supuesto que sí. Lo que hacemos nosotros es aprovechar toda esa base que les he mostrado, que ya tenemos instalado, que ya tenemos preconfigurado, y sobre esa base hacemos las adiciones correspondientes. ¿Va a tomarnos un poco más de tiempo? Por supuesto que no vamos a salir en un mes. Posiblemente salimos en 2 meses, pero aún así sigue siendo muy atractivo. Dependiendo de la necesidad específica que tenga el cliente, pues obviamente eso va a ser proporcionalmente a la complejidad que nos tardemos en hacer la implementación. Pero tenemos la base, señores. Contratos que sean bastante sencillos y que no sean muy complejos o que no tengan una necesidad muy especial de la compañía, los podemos sacar a producción rápidamente y empezar a utilizar la herramienta. Este modelo o esta solución se puede ofrecer como una suscripción, claro. Ustedes pueden adquirir, nosotros tenemos el modelo de adquirir el licenciamiento perpetuo, o ustedes lo pueden adquirir con una mes a mes, como una suscripción en la cual lo utilizan y van haciendo uso de eso. Además también pueden utilizar si no quieren utilizar o no quieren hacer uso de servidores o tener toda la infraestructura en un centro de cómputo con toda la parte de servidores y toda esa carga administrativa, pueden utilizar nuestra nube
de Highland Cloud, donde pueden hacer y podemos instalar esta solución sin ningún inconveniente y ustedes pueden accesarla remotamente desde sus usuarios con el cliente Unity que les mostré anteriormente y pues obviamente es un gana-gana para ustedes y es un gana para nosotros porque proveemos la nube que tenemos especializada para poder trabajar con un base, totalmente dedicada. Por último, quiero mostrar y cerrando un poco para dar el espacio a las preguntas, hablar de los beneficios, algunos de los beneficios de la solución, que los he venido diciendo, pero permite consistencia de que cada contrato tendrá las etapas apropiadas y eso nos va a permitir tener consistencia en el proceso de gestión de contratos. Eficiencia en la búsqueda de todos los contratos, porque vamos a tener esos filtros o esos informes que ya están predeterminados, esas búsquedas personalizadas y al final simplemente dando un clic vamos a tener esa vista de 360 grados de todo lo que está pasando con ese contrato. Es expandible a cualquier tipo de proceso de contrato en la organización y con eso me hago referencia. Yo puedo comprar la solución para el departamento legal, pero también el departamento de recursos humanos puede utilizarlo. El departamento de ingeniería también puede adicionar sus contratos. O sea, puedo expandir esta solución a todos los departamentos de la organización de tal manera que puede ser ilimitada la cantidad de contratos que ustedes puedan tener y manejar con esta solución. Es flexible ya que permite el cambio de los contratos y cláusulas de acuerdo a las condiciones comerciales y o legales que se están presentando. Como les mostré, yo puedo cambiar la cláusula o cambiar el proceso, las etapas del contrato, ya no necesito una aprobación que necesitaba anteriormente, simplemente la cambio y de ahí en adelante empieza a funcionar. Entonces es bastante flexible y no necesitan, como les comenté, tener un experto o un ingeniero de sistemas para poder hacer esto. Un superusuario que conozca el proceso como tal de su organización lo puede hacer. Informes fáciles de exportar a Excel. Ustedes vieron simplemente dando clic después de que hemos hecho la búsqueda de lo que necesitamos, lo exportamos a Excel y esto nos va a permitir hacer todos esos análisis que requiere la compañía para hacer estadísticas y proyectarse en los siguientes años de acuerdo a los objetivos que tenga la compañía. Monitoreo en tiempo real con tableros de control. Ustedes vieron los paneles de control, los tableros de control que tenemos ahí. En tiempo real podemos personalizar esos tableros y tener detallada la información que necesitamos en este proceso de gestión de contratos. Rápida implementación, que es la parte que me gusta más nombrar. La solución como tal necesita que usted coloque sus contratos y los configure, simplemente los mapee en la solución porque ya está preconfigurada. Yo creo que con esto ya estamos para dejar algunos 10 minuticos de preguntas y bueno, con esto pasamos a la sección de preguntas y respuestas y a ver, Pili, ¿tenemos preguntitas o no tenemos? Sí, señor, ya tenemos varias preguntas. Carlos, de nuevo, muchas gracias por tu presentación. Excelente información. La primera, la solución se puede montar como servicio SaaS, pagos mensuales. Sí, ya lo respondí, pero sí, se puede hacer sin ningún inconveniente. Si deseamos conocer más a fondo de esta solución, ¿qué debemos hacer para conocerla más? Gracias. Pues mira, la solución, para mayor información, por favor contacten a su gerente de cuenta de Highland y si no tienen, o si tienen un distribuidor, al distribuidor autorizado para que les dé mayor información sobre eso. Importar cláusulas automáticamente se refiere a extraer del borrador del documento las cláusulas variantes que estén en revisión o negociación. A ver si entiendo. Importar cláusulas automáticamente se refiere a extraer del borrador del documento. No necesariamente. O sea, lo que hacemos es que hay una biblioteca de cláusulas y cuando yo defino el tipo de contrato, le digo que estas 5 cláusulas están ahí. Yo podría, y cuando empiezo el contrato como tal, el proceso del contrato, el ciclo de vida, y miro, están esas 5 cláusulas. Yo podría importar de la librería otras 2 cláusulas que por alguna razón ese contrato requiere y que no estaban antes configuradas, las puedo importar de la librería de cláusulas. Todo lo debería hacer desde la librería de cláusulas o de la biblioteca de cláusulas porque ahí es donde tengo el control y tengo la aprobación. Para el tema de guardado de documentos, si el cliente tiene un gestor documental, es posible que se integre sin tener que usar ShareBase. Podríamos revisar la opción, o sea, podemos revisar si ya tiene un gestor documental, podríamos hacer, o sea, lo interesante es que recuerden que
además de manejar lo que es el caso de contrato como tal, todo ese ciclo de vida, OnBase obviamente es un gestor de contenidos que tiene todas las facilidades para manejar retención de documentos, destrucción de documentos a nivel digital. Entonces, pues tendríamos eso, pero podríamos revisar, si la necesidad lo amerita, podemos revisar cómo se puede hacer ese tipo de integración para guardarlo en otro gestor. ¿Dónde consigo el import de la solución en español? Ya estamos, en este momento lo tenemos en inglés, ya lo tenemos liberado en español. Esta es una pregunta de Álvaro. Álvaro, yo me contacto contigo y lo miramos para que lo puedas tener la versión en español. Pero en términos generales, hablen con su distribuidor o con su gerente de cuenta para poder tener una demostración ya un poco más detallada. Me pregunto si hubiera algún diagrama de flujo dentro de la herramienta o en alguna PPT, ¿dónde puedo ver cuáles son los pasos punta a punta de lo que ha explicado? Más que nada pensando en el caso de que haya que cambiar, cuánto esfuerzo hay que hacer para ello. Bueno, actualmente no tengo un diagrama así, tenemos el análisis y todo eso, pero obviamente es una información un poco confidencial. Nuestros distribuidores la van a tener. Entonces, para este caso, si es un distribuidor, yo le pediría que se contacte con su gerente de cuenta para hacer los arreglos y para poder tener un poco esta información. ¿Cuánto cuesta el programa y cómo lo venden? Muy buena pregunta. El programa, miren, esta es una propuesta que está trabajando Highland, y es que no estamos cobrando nada en este momento. Actualmente, puede ser que esto cambie en el futuro, pero actualmente no se está cobrando nada por la propiedad intelectual de este desarrollo de solución. Lo que estamos haciendo es impulsando de que el cliente que tenga una necesidad específica le va a costar lo que es las licencias que utilice más los servicios profesionales de instalación. Pero la propiedad intelectual de todo lo que se desarrolló no se está cobrando en este momento. Entonces, es un buen punto, aprovéchenlo porque esto puede cambiar. Actualmente no vale nada esta propiedad intelectual, pero puede cambiar en el futuro. Ustedes saben que es una promoción que estamos haciendo, no se está cobrando por eso. Solamente el licenciamiento que usted requiera para poder funcionar la solución, más los servicios profesionales de instalación que se necesiten. Se puede descargar en una versión de prueba. Nosotros tenemos, para aquellos que son clientes de nosotros de OnBase, sí se puede entrar a OnBase. Tenemos una página especializada para bajar la demostración o separar un tiempo y hacer demostración, pero tienen que ser clientes de nosotros. Para los que no son clientes de nosotros, con su gerente de cuenta o con su distribuidor autorizado para que les haga una demostración. La generación del contrato es a través del Document Composition, está incluido en el paquete. Sí hay una parte de Document Composition, pero como les digo, no es un paquete que estamos vendiendo, sino dependiendo de las licencias que se requieren, se va a colocar este tipo de información. Entonces, no aplica como paquete como tal. Si lo necesitas, va a la parte de licenciamiento. Otra pregunta es, en caso de no querer alguna de las funcionalidades como la parte de firma, ¿es posible tener la solución sin ese módulo? Por supuesto que sí. O sea, si usted necesita colocar la parte de firma, por ejemplo, con DocuSign, simplemente adquiere la licencia de integración con eso y el contrato con ellos. Pero si no lo necesita, no lo incluye. O sea, lo puede hacer totalmente sin eso. Y funciona sin eso. Se puede descargar en una versión de prueba, solamente a nivel de demostración. Se puede hacer si hay una oportunidad de negocio con un cliente nuestro que esté interesado, pues como les cuento, con su distribuidor autorizado o su gerente de cuenta de Highland. ¿Cómo se manejan las adendum de alcance, tiempo o cancelaciones anticipadas? Pues básicamente cuando nosotros determinamos, le ponemos una fecha de vencimiento a los contratos y también a las cláusulas, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ese adendum va a ser una cláusula nueva, adicional, que vamos a colocar en la librería para ese contrato. Posiblemente para otros tipos de contratos funcione, es posible, pero se manejaría a nivel de biblioteca o librería de cláusulas con unas fechas que nosotros hemos colocado en la herramienta para que determine y mida eso. Existe la demo disponible para instalarla en esa versión. Las versiones que están disponibles en la versión 17 y 18 de OnBase para poder verla. Y la demostración se puede ver en Try OnBase para aquellos que son clientes. Los que no son clientes,
nuevamente, su gerente de cuenta de Highland o su distribuidor autorizado. Se conecta con el core bancario o con alguna herramienta VPN a fin de extraer los datos del cliente como los fines de completar los datos dentro del contrato. Nosotros podemos utilizar, OnBase nos permite utilizar diferentes maneras de traer información, en este caso de proveedores, y eso hacerlo con un proceso que se actualice, vamos a decir, cada noche, porque la información de los proveedores pueden cambiar a diario, cada noche con un proceso de lote, o sea, para que no afecte la operación, lo podríamos hacer con un workflow, básicamente con un workflow, y se trae esa información y toda la noche se actualiza. Cosa que al día siguiente, cuando alguien quiera hacer un autollenado de estos proveedores, pues simplemente se trae la información. O sea que, respondiendo a esa pregunta, sí lo podemos hacer. Con alguna herramienta de VPN, sí lo hacemos con Workflow, con nuestro Workflow que tenemos para poder traer esa información y hacerlo de manera que no afecte la operación. Por la noche puede ser para que se actualice esa información. La aplicación es web. Podemos ofrecerlo, la aplicación es OnBase y podemos tener una interfase, un cliente web y un cliente Unity, que fue el que vieron ustedes en los slides de diapositivas. Pero tenemos también el acceso con el cliente del cliente web, así que lo podría ver también desde ahí. Veo que la solución todavía tiene etiquetas en inglés y en español. La versión a liberarse al cliente estaría 100% en español. Sí, debería estar en español. Lo que hemos hecho es que si ustedes ven algunas cosas que están en inglés, es que el contenido de la información y el proceso del ciclo de vida se ha creado en inglés, pero todo lo demás está en español. Entonces, tenemos que crear una demostración, obviamente, con un contrato en español. Pero sí, cuando se libere o cuando se vaya a instalar, pues va a estar totalmente en español. Por tipo de contrato, ¿hay un flujo de proceso diferente? Sí. Cada tipo de contrato uno define dependiendo, porque no todos los contratos son iguales, los tipos de contrato como tal. Entonces, por cada tipo de contrato que yo identifique en mi organización, puedo crear un proceso diferente. Ahora, yo puedo agrupar, si son los tipos de contratos son iguales, pues los puedo agrupar en uno solo, pero puedo llegar al caso de que cada tipo de contrato puede tener un proceso diferente. Buen día, el desarrollo solo funciona con OnBase 18, OnBase 18 y OnBase 17. La versión de OnBase 17 también se puede utilizar, fue donde se creó inicialmente la solución. ¿Para qué tamaño de empresa se puede realizar una propuesta de esta solución? Para esta solución, esta solución es una solución en la cual puede aplicar para una empresa pequeña o para una empresa grande. Ustedes que conocen, ustedes se dan cuenta, la capacidad que tiene, puede trabajar cualquier cantidad de contratos. Ahora, lo interesante aquí es ver qué tanto afecta en la organización, y aquí ya hablamos un poquito de lo que es los retornos de inversión y la problemática, puede ser una empresa pequeña, pero este malestar de no manejar los contratos le está generando pérdidas en la renovación o por incumplimientos de alguna de los contratos, en términos generales de bastante dinero. Ese es un candidato, porque aquí más que sea empresa grande o pequeño es el beneficio que le va a traer esta solución inicialmente a nivel de retorno de la inversión como tal. Entonces, ustedes deben de imaginar y darse cuenta si esta es una empresa pequeña, pero la parte de contratos es muy crítica para ellos y les está generando una cantidad de pérdidas y problemas o incumplimientos a nivel legal. Entonces, pues es un buen candidato. Ahora, empresas grandes, cualquier empresa grande lo puede hacer. Nosotros estamos trabajando en clientes en Centroamérica, donde ustedes, clientes donde tienen 5 países agrupados, y la solución se está vendiendo para instalarse en esos 5 países, y es un solo cliente. Entonces, es OnBase. Para los que no conocen OnBase, puede ser una empresa bastante tan pequeña como 2 piezas de Lego o 1 millón de piezas de Lego, y puede funcionar igual de eficiente y efectivo. ¿Se puede integrar un servicio de firma que ya tenga un cliente? ¿Lo podemos mirar? Claro que sí, se puede mirar. Recuerden que nosotros tenemos la facilidad de poder utilizar a nivel de VPN en la parte de workflow, y podríamos revisar a ver qué podemos hacer, o por medio de un servicio. Habría que hacer algo de pronto adicional, algún servicio web que nos permita manejar esa parte de firma. Se puede hacer, no hay ningún problema.
Lo podemos revisar y mirar. Dice, buen día, teniendo en cuenta lo que mencionas acerca de panel de administración y flujos de procesos configurables desde un único punto, cliente único, ya no sería necesario administración y configuración desde clientes OnBase Studio y OnBase Configurador. Correcto. La idea es que una vez que la solución ha sido instalada apropiadamente, se han definido los tipos de usuario y todo eso, lo que es el proceso de configuración del contrato se haga todo a través del panel de administración y no a través del configurador de OnBase o de OnBase Studio. Todo se va a hacer desde ahí. Entonces, correcto, ya no tendría necesidad de eso. Y eso es lo que hablábamos nosotros de que no vamos a tener que pedir ayuda al área de tecnología de la información. Ustedes pueden hacer esos cambios. Cuenta con cliente móvil. Pues uno de los módulos que tenemos nosotros es la parte de cliente móvil. Si la información la puedes ver ahí, lo que se puede ver con las interfaces de cliente móvil, pues va a ser la misma información que vas a ver ahí. No vas a tener toda la parte igualita como lo estás viendo en el cliente Unity, sino lo que permite la parte móvil, pero sí tenemos una parte de móvil con Android y con iOS y con Windows Phone para poder trabajar eso, iPad y también todos los dispositivos Android, Samsung Galaxy, todas estas tabletas Android. En la demo que se baja de Community se encuentra habilitado este módulo. Esto a nivel no es, primero en Community no necesariamente se encuentra, la encuentran en Try OnBase, para los que conocen de Highland. En Try OnBase lo van a encontrar y lo van a encontrar como gestión de contratos o Contract Management. PA, Point Application Contract Management, la van a encontrar ahí. Y no es un módulo, es una solución completa, porque tenemos muchos módulos ahí que funcionan. Se requiere licencia OnBase de Office. Para poder nosotros ver los contratos, no necesitamos, para el externo no necesita ver OnBase con ShareBase. Para la generación de los contratos, si lo vas a hacer por medio de Word, pues vas a necesitar las plantillas de Word y vas a necesitar el Word. No sé si necesitas algo más de Office. El correo electrónico, si tienes el Outlook, pues obviamente vas a necesitar el Outlook también para eso. ¿Podrías mandar los módulos que incluyen el módulo estándar de la gestión de contratos? Claro, más adelante internamente, Rafael, te mandamos esa información. Si trabajas con un distribuidor, si eres un cliente directo, por favor con el gerente de cuenta o el distribuidor autorizado. ¿Dónde participa más de una empresa? Ejemplo, un contrato que se firma entre 4 empresas. ¿Es por configuración? ¿Será funcionalidad nativa o no se podría? Pues mira, cuando intervienen 4 empresas o cuando nosotros, básicamente, en este caso que colocas 4 empresas, para mí sería, la empresa es una, la que genera el contrato, y hay 3 externos, tres entidades externas que podría ser de la misma empresa o de 3 empresas diferentes. Yo los podría trabajar como en los diferentes etapas, en la parte, por ejemplo, de negociación, ahí coloco 3 pasos, uno que es esperando firma de A, o esperando aprobación, o esperando contrato de A, luego contrato de B, luego contrato de C, secuencialmente me imagino para poder tener control y no todos estén cambiando al tiempo el contrato, pero lo podría manejar así. Esa sería la manera que yo lo podría manejar y no le veo ningún inconveniente de hacerlo así. ¿Cómo se llama la demo y en qué sección de Try OnBase está? Esto se llama, ya les dije, Point Application Contract Management, la van a encontrar así, en Try OnBase, y puede ser en las que están en Hosting o en Other Solutions, lo van a encontrar. ¿Existe un cliente en Latinoamérica utilizando la solución que nos pueda servir de showcase o que podamos llevar a un potencial cliente? Mire, ya la solución ha sido vendida en Trinidad y Tobago y está en proceso de instalación. No tenemos aún todavía esta misma solución, no la tenemos todavía, es muy nueva, tiene 1 año y medio apenas y estamos en el proceso de hacer toda la parte de levantamiento, pero no tenemos sino Trinidad y Tobago y estaría en inglés, pero todavía estamos en proceso de instalación. Y la última pregunta, ¿qué licenciamiento básico se necesita? Internamente, si eres un distribuidor, podemos mandar esa información. Si no, lo podemos trabajar con el gerente de cuenta o el distribuidor autorizado. Creo que con eso ya nos hemos pasado unos 10 minuticos. Muy buenas preguntas. Muchas gracias a todos por su interés. Definitivamente, démosle el empuje a esta solución. Está
Como les digo, aprovechenla por ahora que no estamos cobrando la propiedad intelectual del desarrollo de esta solución. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima, que acaban de pasar un resto de día bien bien. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias por todo y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y hasta una próxima oportunidad.